Hola, bienvenidos a esta clase de Salutación Uk'ux Kaj, Ulew. Hello and welcome to this class of the Salutation of the Uk'ux Kaj and Ulew. Esta es una práctica del kankueb maya. This is a Mayan kankueb practice. Y pues es una especie de ritual de movimiento. And it is a kind of ritual of movement. Y realmente nosotros lo usamos más como una meditación en movimiento. And truly we use it more as a meditation in movement. Dentro del kankueb maya para conectar la energía del corazón de la Tierra y el corazón del cielo a través de nuestro propio ser. Inside the Mayan kankueb, in order to connect with the energy of the sky and the energy of the earth through our own being. Nosotros los utilizamos en el sistema ENG In the ENG system, we use this con diferentes propósitos. with different purposes. Y el primero de ellos es lograr flexibilidad. The first one of them is to achieve flexibility. Yo voy a mostrar inicialmente First, I will show you el cómo se realiza how you do it sin ningún esfuerzo. effortlessly. Y estoy haciendo todo el tiempo espiral con el cuerpo, ondas con el cuerpo. And I am making waves with my body all the time. Entonces la idea So the idea es generar flexibilidad en mi espalda y la parte posterior de las piernas cuando me inclino en flexión. is to generate flexibility in my back and the back of my legs when I generate the flexion. En ese sentido es muy relajante de la espalda In that sense, it can be very releasing for the back. y pues puede ayudar a recuperar la espalda de dolencias. And it can help to remove pains from the back. Entonces esta clase inicial So this initial lesson, va a ser básica it's going to be a basic one de muchas salutaciones que vamos a realizar. of many different salutations that we will Va a be haber doing. diferentes clases de salutación. There's going to be more lessons of salutation. Me refiero a la salutación Cielo, Tierra. And I'm talking about the earth and sky salutation. Recuerda siempre hacer ondas. Remember, always make waves. Pensar en ondas, Think about waves como el movimiento de la serpiente. as the movement of the snake. No vas a confundir esto con las flexiones y extensiones del yoga que son erguidez. Do not confuse these with the flexions and extensions in yoga that are while being straight. Que es con la espalda recta, By having the back straight, con las piernas rectas. the legs straight. Aquí no, Here, no. porque he notado en una buena cantidad de mis alumnos Because I have noticed in many of my students que tienen la tendencia a repetir las formas del yoga para el kankueb maya, para las prácticas del kankueb maya. that they have the tendency to repeat the techniques of yoga for the Mayan kankueb. Entonces aquí vas a procurar es hacer ondas. So here you're going to intend to make waves. Muy bien, comencemos. Let's begin. ¿Qué vas a hacer? Puede ser en la parte delantera del mat o en la mitad del mat. You could get in the front of your mat or in the middle of your mat. Y vas a dejar los pies separados a la distancia de los hombros. And you're going to keep your feet spread at shoulder distance. No vas a dejar los pies juntos. Do not join the feet. En este caso los vas a dejar separados. In this case, keep them separated. Y busca que los bordes externos queden más o menos paralelos. And intend for the outer edges to be more or less parallel. Ten en cuenta, Take into account, y esto lo vas a aprender en el video práctico sobre la postura de Tadasana, and this you'll get to learn it in the practical video on the Tadasana posture, que debes procurar mantener siempre una distribución equitativa del peso sobre toda la planta del pie. that you should intend to always maintain a balanced distribution of the weight on the sole of the feet, De tal forma que el peso se reparta lo más igualitariamente entre el talón y la punta del pie, incluyendo los dedos. in such a way that the weight is distributed in a way that is even between the toes and the heels. Y eso se da por la posición de la pelvis. And that is given by the position of your pelvis. Por lo menos así lo hacemos aquí en el sistema Iki. At least this is how we do it here in the ENG system. Y las rodillas no se hiperextienden. And the knees do not hyperextend. Cuando estamos de pie, When we are standing up, las rodillas no están bloqueadas hacia atrás, the knees are not blocked backwards, sino que están un poquitico dobladas. but they're a little bit bent. Digamos que un poquito proyectadas hacia adelante para que no se bloqueen. Let's say that they are projected a little bit forward so they don't block them. Eso lo vas a aprender en el video de Tadasana, You'll learn this in the Tadasana video. que lo puedes buscar That you can look for it aquí en este mismo canal. in this same channel. Muy bien, suelta los brazos, Release your arms, cierra los ojos close your eyes, y siente tu cuerpo. feel your body.
Observa la posición erguida de tu cuerpo, Observe the straight position of your body, la posición de tu cabeza respecto de la pelvis y los pies. the position of your head in regards to your legs and feet. Alarga tu columna vertebral. Lengthen your spine. Deja las rodillas un poquitico proyectadas hacia adelante. Keep your knees a little bit projected forwards. Relaja el abdomen Release the abdomen. y siente los pies apoyados sobre el piso de forma equitativa. And feel your feet distributed on the floor, supported on the floor in an even way. Y relaja todo el cuerpo, Release your entire body. relaja los hombros, Release your shoulders. conecta a tu respiración. Connect your breathing. Entonces imagínate el corazón del cielo, Then imagine the heart of the sky de tu coronilla hacia arriba, from your crown upwards, en un punto donde tú puedes imaginar que el universo surge de ahí y se expande. in a point where you can imagine that the universe emerges from it and expands. Y ahora siente el corazón de la Tierra, And now feel the heart of the earth, el centro ígneo de nuestro planeta. the igneous center of our planet. El corazón del cielo en maya se llama Uk'ux Kaj. The heart of the sky in Mayan is called the Uk'ux Kaj. El corazón de la Tierra en maya se llama Ulew. The heart of the earth in Mayan is the UQUX Ulew. Y nosotros en el sistema Iki que bebemos del kankueb maya, And us in the ecosystem that we apply from the Mayan system, los utilizamos como puntos de referencia de nuestras meditaciones y nuestras prácticas. we use them as points of references in our meditations and practices. Prepárate para el primer movimiento. Prepare yourself for the first movement. Uk'ux Kaj. UQUX Kaj. Abre los brazos por los lados. Open your arms to the side. Los vas elevando You rise them lentamente. slowly. Mientras tanto vas abriendo el pecho y levantando la cabeza a mirar al cielo. Meanwhile, you open the chest and lift your head to look at the sky. Junta las palmas de las manos arriba. Join the palms above. Y si abrieras los ojos, los podrías ver las palmas juntas. And if you would open your eyes, you would see your palms together. Y mientras tanto vas doblando las rodillas, Meanwhile, bend the knees, vas inclinando la cabeza, lean your head. vas bajando las manos You bring down the hands. y entonces vas inclinando tu cuerpo. And you start to lean your body. Las rodillas están flexionadas mientras te inclinas, The knees are bent while you lean. pero cuando ya tu cabeza más o menos ha pasado las rodillas, alarga las piernas But once your head has gone past your knees, you lengthen the leg. y te descuelgas. And you hang. Te quedas ahí, Stay there. en lo que en maya se llama la postura de la cascada. In what in Mayan we call the waterfall posture. En el kankueb maya. In the Mayan kankueb, sorry. Y entonces ahí relajas todo tu cuerpo. There release your entire body. Y eso es lo más importante ahora. And that's the most important right now. Ahora, si tienes que mantener las rodillas un poco flexionadas porque no se te facilita la flexibilidad, Now, if you have to keep your knees a little bit bent because flexibility is not so easy, pues las mantienes flexionadas en lo que sea necesario. well, you keep them bent as much as it is necessary. Pero ten en cuenta que la pelvis nunca va a bajar más allá de las rodillas. But keep in mind that the pelvis is never going to go lower than your knees. Entonces, además de relajar el cuerpo, So, besides releasing your body, reparte el peso entre talones y puntas de los pies. distribute the weight between the heels and the toes. Eso quiere decir que tu cuerpo se proyecta un poco más hacia adelante. This means your body is projected a little bit more forwards. Recuerda que la cabeza está descolgada Remember, your head is hanging y los brazos están descolgados. and your arms are hanging. Entonces, cuando ya has logrado repartir el peso entre talones y puntas y sentir el cuerpo relajado, So once you have managed to distribute the weight between the heels and the toes and the body is released, dobla las rodillas de nuevo again bend the knees, y sin levantar la cabeza te desenrollas. and without lifting your head, you unroll up. Te vas levantando poco a poco con la cabeza y los brazos descolgados You lift yourself little by little with your arms and head hanging
hasta que la espalda se yergue, until the back becomes straight, el pecho se abre the chest opens, y ahí se activan los brazos and there you activate your al arms tiempo que la cabeza comienza a levantarse. at the same time as the head starts to lift. Los brazos se abren por los lados, The arms open up to the sides. junta las palmas de las manos arriba, You join the palms above. la cabeza se levanta, mira las manos con los ojos cerrados The head lifts to look at your hands with your eyes closed. y baja las palmas juntas. Bring the hands together down, Al tiempo vas doblando las rodillas while at the same time you bend the knees. y te vas inclinando con las rodillas más o menos dobladas. And you lean forwards with your knees more or less Las bent. palmas siguen juntas The palms are still joined hasta que puedes alargar las piernas y soltar los brazos, until you can get to lengthen your legs and release your arms. porque tu cabeza ya superó la distancia de las rodillas hacia abajo. Because your head has gone over the distance of your knees downwards. Repartes el peso entre talones y puntas. Distribute the weight between the heels and the toes. Alarga las piernas hasta donde te quede fácil Lengthen your legs to the point that is easy, y descuelgas el tronco, and let your trunk hang, relajando todo el cuerpo. releasing your entire body. Recuerda, lo Remember, importante aquí es repartir el peso en las plantas de los pies y relajar el cuerpo. the important thing here is to distribute the weight on the soles of the feet and release the body. La cabeza descolgada The head is hanging. y vuelves a doblar las rodillas Then you bend your knees y again, vuelves a desenrollarte. and you unroll up. Sientes hacer una onda Feel making a wave hasta que te yergues, until you go straight. enderezas las piernas, You straighten the legs. abres el pecho, levantas la cabeza y abres los brazos por los lados inhalando. You open the chest and lift the head while you open your arms to the sides, inhaling. Y vuelves a bajar las manos. And then you bring the hands back down. Vuelves a inclinar la cabeza, hundir el pecho, doblar las rodillas Again, you lean your head, you immerse the chest, and you bend the knees. y te descuelgas. And you hang forwards. Exhalando, alarga las piernas hasta relajarte descolgado. Exhaling, you lengthen the legs until you release completely hanging. Alarga las piernas hasta donde te quede fácil. Lengthen your legs to the point that it is easy. Recuerda repartir el peso entre talones y puntas y relajar el cuerpo. Remember to distribute the weight between the heels and the toes and release the body. Y vuelves a doblar las rodillas Then you bend the knees again y a desenrollarte. and you unroll. Y así una y otra vez. Like this over and over again. Y entonces continúa haciendo unas cuantas, Then keep doing a few more repetitions lo más relajado posible. as released as possible. No debe haber tensión ni en los hombros ni en los brazos al levantarte, There should not be any tension on your arms or shoulders while you lift, ni al inclinarte. nor while you lean. No debe haber tensión en ninguna parte del cuerpo. There should not be any tension on any part of the body. Hazlo en cámara lenta. Do it in slow motion. Por ahora no importa la coordinación de la respiración. For now, the coordination of the breathing does not matter. Respira como quieras, Breathe as you want. solo que procura que al final de elevarte a buscar el corazón del cielo inhalas Only that intend that when you lift completely, you're looking for the sky, for the heart of the sky while inhaling, y sonríes con el pecho y el rostro. and you smile with your chest and your face. Y después cuando te inclinas a buscar el corazón de la tierra, exhalas Then when you lean forwards looking for the heart of the earth, you exhale. y te quedas neutro y suelto, relajado. And you stay neutral, loose, and released. Entonces este ritual So this ritual representa lo que en el mundo maya es el acabal. represents what in the Mayan world is the Akabal. En el calendario maya, On the Mayan calendar, el acabal representa el amanecer y el anochecer. the Akabal represents the sunrise and the sunset. Cuando buscas el corazón del cielo es el mismo amanecer que te abres y sonríes. When you look for the heart of the sky is the sunrise when you open up and you smile. Y entonces te activas. So you activate yourself. Pero cuando te inclinas But when you lean forwards, es como cuando cae el sol. it's like when the sun is setting. Y este es el otro sentido de esta salutación. And that is the other meaning, the other sense of this Cuando te salutation. descuelgas, cuando te cierras, When you hang, when you close yourself es up, como cuando cae la noche it's just as when the night is here y todo se duerme, and everything falls asleep. todo se interioriza. Everything is internalized. Y después comienzas a desenrollarte
Then you start to unroll back up, como el amanecer cuando el sol comienza a salir. just like the sunrise when the sun starts to go out. Y entonces al abrir los brazos representa la luz del sol iluminando el día. And when you open up your arms, it represents the light of the sun lighting the day, Iluminando la mañana. lighting the morning. Y después vuelve el sol a caer. And then the sun falls again. Así una y otra vez. Like this over and over Y again. puedes pensar And you could think, qué parte del día representa cada momento de la posición de tu cuerpo. which part of the day represents each position of your body. Cuando unes las manos arriba y levantas la cabeza, ese es ya el mediodía. When you lift your head and you join the palms above the head, it is the middle of the day, Cuando el sol está en su cenit. when the sun is at its zenith. Y cuando quedas completamente descolgado, And when you're hanging completely, que ya te relajas repartiendo el peso entre talones y puntas, that you release yourself, distributing the weight between the heels and the toes, representa la medianoche. it represents the middle of the night, Para después volver a comenzar ese proceso hacia el amanecer. to then begin back that process towards the sunrise. ¿Podrías darte cuenta en qué momento exacto es el amanecer y en qué momento exacto es el anochecer? Could you notice what is the exact moment of the sunrise and the exact moment of the night? Mantén un movimiento suave, Keep a soft movement, liviano, light, sin esfuerzo. effortless. Piensa en relajar todo cuando te inclinas. Think about releasing everything while you lean. Y entonces lo puedes hacer ahora con los ojos. And you could do this now with your eyes. Cuando te desenrollas, When you unroll, siente el momento en que para ti comienza a amanecer feel the moment in which for you it starts to sunrise, para que comiences a abrir los ojos so you start to open your eyes. y puedas ver las manos juntas arriba de tu cabeza. And you can get to see your hands together above your head. Y cuando comienzas a bajar, And then when you start to go back a down, inclinarte, to lean forwards, comienzas a cerrar tus ojos. you start to close your eyes. Y cuando llegas abajo, And when you get down a postura de cascada, into waterfall posture, es como con los ojos cerrados, como si te durmieras casi. it's as if you would almost fall asleep with your eyes closed. Pero no es dormirte, But it is not to es fall asleep. interiorizarte profundamente. It's to deeply internalize. Y después cuando te elevas, Then when you te rise, exteriorizas. you externalize. Muy bien. Y la próxima vez que te desenrolles y junte las palmas arriba, Next time you unroll and join the palms above, baja las manos al frente del pecho y descansa. bring the hands down in front of your chest and rest. Vuelves a cerrar los ojos. You close your eyes again. Te quedas con las palmas juntas y las manos pegadas al esternón. Stay with your hands joined and the hands sticked to your sternum bone. Eleva los codos hacia el frente. Rise your elbows forwards. Alarga tu columna vertebral al cielo. Lengthen your spine to the sky. Reparte el peso entre talones y puntas. Distribute the weight between the heels and the toes. Y meditas en tu corazón. And meditate on your heart. Observa lo que estás sintiendo en el centro de tu pecho Observe what are you feeling at the center of your chest y en toda la zona alrededor del pecho. and all the area around your chest. Y en cada inhalación sonríe con los labios, con el rostro. On each inhalation, smile with your lips and with your face. Y en cada exhalación sonríe con el pecho. On each exhalation, smile with your chest. Y esta es la meditación de la sonrisa. This is the smile meditation, Una meditación maya a Mayan meditation que siempre incluyo en el inicio de las clases del sistema Iki. that I always include at the beginning of the Iki system classes Cuando vamos a hacer asanas o vinyasa. when we're going to do asanas or vinyasa.
Sonríes con los labios, con el rostro al inhalar. Smile with your lips and with your face when you inhale. Y sonríes con el corazón espiritual al exhalar. And smile with your spiritual heart when you exhale. Con la próxima exhalación, With the next exhalation, inclina la cabeza hacia tu corazón, lean your head to your heart. rindiendo la cabeza a tu corazón. Surrendering your head to your heart. Maltio Shihom Tete. Maltush. Muy bien, ya puedes abrir los ojos. Now you can open your eyes. Esta fue la forma inicial, básica de la salutación Cielo, Tierra, This was the basic form of the Earth and Sky salutation, más centrada en el movimiento como tal, more centered on the movement as it is, en aprender bien el movimiento. to really learn the movement. Poco a poco iremos incluyendo en esta práctica, que es una meditación, Little by little, we will be including in this practice, which is a meditation, los ikidrishtis. the Ikidrishtis. Recuerda, Remember, los ikidrishtis the Ikidrishtis son imágenes o visualizaciones o técnicas de visualización are images or visualizations, or more precisely, techniques of visualization por mí sistematizadas para la práctica de yoga hacia la meditación. that are systematized by me for the practice of yoga and meditation. En el Sutra 47, On the 47th Sutra, el Rishi Patanjali Rishi Patanjali establece al respecto de la práctica de asana establishes in regards to the asana practice como uno de los 8 pasos del yoga. as one of the 8 limbs of yoga. Sería el tercero, It would be the third, asana, asana, que el asana debe ser cómodo, which the asana must be comfortable, en quietud, in stillness, pero que además se debe meditar en la serpiente Ananta. but in addition, one must meditate on the Ananta snake, Es decir, en el proceso de la energía Kundalini. which means on the process of the Kundalini energy. Y todos los ikidrishtis And all the Ikidrishtis se están diseñados alrededor del proceso del Kukulkan, are designed around the process of the Kukulkan que yo equiparo, asimilo a la Kundalini. that I assimilate to the Kundalini. Y buscan despertar la conciencia And it intends to awaken the consciousness y el proceso de la energía o la conexión con la energía en el cuerpo. and the process of the connection with the energy in the body. Entonces esos ikidrishtis So those Ikidrishtis están diseñados especialmente para eso. are specially designed for that. Poco a poco los irás aprendiendo. Little by little, you'll get to learn them. Sigue practicando Keep practicing. y recuerda apoyarnos en nuestro canal. And remember to support us in our channel. Abajo en la descripción Down on the description, está el link para que puedas hacer tus donaciones. you'll have the link to be able to do your donations. Nos vemos en la próxima clase. See you in next class. Chao. Bye.